Pan de vida diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. La palabra de Dios nos dice hoy en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, a partir del versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan deja muy claro que Jesús ha muerto. Los soldados romanos lo testifican. Su costado fue traspasado por una lanza como último método de verificación. Sin embargo, Juan sigue recalcando las evidencias de que el Maestro sí está muerto, y lo hace por medio del testimonio de aquellos que lo sepultaron. Esto con el propósito de demostrar que Jesús no era un espíritu sin cuerpo, como muchos lo quieren afirmar. Juan nos presenta a dos discípulos de Jesús que hasta el momento habían permanecido en secreto, pero que ahora, después de su muerte, se dan a conocer. Estos son José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín, que después de su muerte, estos hombres se atrevieron a dar testimonio público de su fe. La fiesta de la Pascua se acercaba, lo que nos da a entender que Jesús fue crucificado en viernes, por lo que al día siguiente era sábado o día de reposo, en el cual no se podría hacer ningún tipo de trabajo. El día de reposo era de gran solemnidad y además coincidía con la semana en la que se celebraba la Pascua judía. Es decir, que el tiempo para sepultar a Jesús se estaba agotando. Parecía que tendría que ser arrojado a una fosa común, como muy seguramente hacían con todos los sentenciados a la cruz. Pero justo en ese momento, cuando todo parecía que Jesús se iba a quedar sin ser sepultado de manera digna, y ante la sorpresa de todos, aparece en escena un hombre llamado José de Arimatea, que con una valentía y con una diligencia admirable se hizo cargo de todo lo relacionado con la sepultura de Jesús. Y ofrece un sepulcro nuevo. Y fue allí donde el cuerpo de nuestro Señor fue sepultado, en la tumba de un hombre rico, cumpliéndose la profecía de Isaías que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No existe ninguna duda que Dios estaba dirigiendo todo lo que estaba ocurriendo. Podemos imaginarnos qué hubiera sucedido si el cuerpo de Jesús hubiera sido arrojado en una fosa común junto con otros cuerpos. Habría sido imposible verificar su resurrección. Pero en una tumba, además vacía, esto sí que serviría como una evidencia clara de que Jesús resucitó. Este relato de Juan nos muestra la realidad de la muerte de Jesús. Cuando el apóstol Pablo resumió el mensaje del Evangelio, lo hizo de la siguiente manera: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto nos indica por qué Juan se esmeró en hacer una mención especial a la sepultura.
no podemos olvidar que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo depende las esperanzas de todos los pecadores redimidos. Sin muerte no hay resurrección. Sin muerte y sin resurrección no hay salvación. Por lo tanto, no debe sorprendernos ver el empeño con que los evangelistas establecen cuidadosamente la realidad de este hecho histórico. La sepultura fue una parte importante de todo este proceso. Este hombre, José de Arimatea, del cual poco se menciona en la Biblia, fue una pieza fundamental para que existiera una evidencia certera que verdaderamente Jesús resucitó. Señor, yo te doy gracias porque tú pagaste la deuda que yo tenía. Me redimiste, me libraste del pecado y de la muerte. Tú sufriste el castigo que me correspondía por mi pecado. Por ti tengo vida, tengo paz, tengo gozo. Y solamente me queda entregarte mi vida para agradarte siempre y vivir de acuerdo a tu voluntad. Jamás me cansaré de decir gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Te amo, Señor. Amén y amén.